Hola mis hermanos amados, gracias a Dios por esta bendición de estar nuevamente en este domingo ya 23 de marzo. Hemos venido aprendiendo, estimados hermanos, sobre esta serie de sermones que he estado predicando en estos últimos domingos, sobre el asfalto o los faltos de algo, Y hoy vamos a ver un tema que se llama los faltos de pan. Los faltos de pan. ¿A quienes, por ejemplo, les faltaron el pan? Por ejemplo, hay hogares que por falta de trabajo no tienen el pan, ¿verdad? También podemos encontrar, hay lugares donde por falta de lluvia, falta de lluvia, entonces no llueve, la tierra no produce y hay faltos de pan. El texto para hoy es Amós, capítulo 4, versículo 6. Amós 4:6 dice: os hice estar a diente limpio. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el tiempo de Amós, hermanos amados, había opresión, había aflicción al pueblo, habían discordias. Y entonces en el tiempo de Amós, fíjese que voy a leer versículo 4 para que podamos entender por qué Dios permitió que hubiera falta de pan. Leo del 4 hasta el 8. Hasta el 8. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad: publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Así que en este pasaje, hermanos amados, vamos a encontrar el factor principal por la cual hace falta el pan. El pan simboliza el alimento, lo que la persona necesita para vivir, ¿verdad? Nos alimentamos. Es importante el alimento para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para que no nos enfermemos. Si falta el pan o falta el alimento, hay debilidad y hay muerte. ¿Cuál era la causa principal de la cual Dios
permitió que en Israel hubiera falta de pan? Pues el pecado, porque esta gente de Israel, fíjense, había pecado contra Dios. Se habían olvidado de Dios y a pesar de este castigo que Dios le mandó a Israel, fíjense, esta gente no se volvió a Dios en su rebeldía, en su pecado. El libro de Ezequiel capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice, Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, mira lo que nos dice, versículo 16 y 17. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Es terrible, estimados hermanos, estar lejos de Dios. Es terrible vivir bajo el pecado, porque el pecado hace que falte el pan, que falte el alimento, porque están lejos de Dios. Este pueblo, siendo el pueblo de Dios, estaba lejos de Dios. Por lo tanto, Dios está dando este juicio a su pueblo para que vuelvan a Dios. Entonces, ¿por qué hace falta el pan en las casas? Mire, en la Biblia habla de ciertas hambrunas. Por ejemplo, hubo hambruna en tiempo de Abraham. Hubo hambruna en tiempo de Isaac. Hubo hambruna en tiempo de David. Hubo hambruna en tiempo de Elías, ¿verdad? Hubo hambre. Entonces es importante, hermanos amados, preguntarnos, ¿por qué en ocasiones hace falta el pan? Hace falta el alimento, estoy hablando del alimento físico, ¿verdad? Porque también podemos aprender del alimento espiritual. ¿Por qué hace falta el pan espiritual? Que mucha gente, hablando del pan espiritual, no se alimenta de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en este tiempo, se predica el evangelio en muchas partes del mundo. Y ahora con las redes sociales, pues se predica el evangelio a muchos hogares, a miles de hogares. Pero mucha gente no come del pan, no come de la palabra de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, les hace falta el pan. Hay muchos factores. Y entonces un factor es la rebeldía, el ser rebelde, la idolatría, ¿verdad? En lugar de adorar a Dios, adoran ídolos. Entonces eso hace que Dios mande juicio a su pueblo y les haga falta el pan. Cuando, por ejemplo, en el tiempo de Israel, sitiaban la ciudad, el imperio o el rey que estaba sitiando esa ciudad cortaba el agua. No permitía que entraran personas comerciales o el comercio para que hubiera alimento, les faltaba el pan, entonces había hambre. Y la versión Martín Nieto, versículo 17 de Ezequiel 4, dice, para que al faltar el pan y el agua, desfallezca cada uno a su hermano y se consuman en su pecado. En su pecado. Entonces la gente debe volver a Dios, estimados hermanos. Vamos a ver cuál es el remedio para que haya pan. Pero hoy estamos viendo estos factores: el pecado, la idolatría, la maldad, la iniquidad, el apartarse de Dios. Todo eso hace que haga falta el pan. ¿Cuál sería un remedio? Volvernos a Dios.
Y ese volvernos a Dios se llama arrepentimiento. Hay que arrepentirse de nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Que en tu casa, estimado hermano, estimado oyente, no haga falta el pan. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Provee siempre el pan nuestro de cada día. El alimento físico y el alimento espiritual, Señor, proviene de ti, Padre Santo. Gracias por alimentarnos, Señor. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén.